Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos en esta mañana, amados, en meditar en un tema de mucha importancia para cada creyente, para todo aquel que, habiendo creído en Cristo Jesús, se nos haya dado el título, digamos así, la paternidad de ser llamados hijos de Dios. El tema de hoy es bajo promesas. Bajo promesas. Ese es el tema de esta preciosa mañana. Y quisiera llevarlo a una porción bíblica que la encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro. La segunda en el capítulo 1. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Le repetimos una vez más, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Estamos listos para la lectura? Nos dice la porción bíblica: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí dejamos la porción bíblica. Vamos a tener un tiempito de oración para encomendarnos al Señor. Amado Padre que estás en tu trono de gloria, desde que iniciamos, Señor, este servicio, fue invocado tu santo nombre. Hemos suplicado, Señor, que escuches nuestra alabanza, nuestra adoración. Hoy, Señor, orando te pedimos que bendiga, Señor, cada vida en este lugar, que tomes el control absoluto de cada corazón, que sea tu Espíritu Santo gobernando, Señor, hablando conforme sea tu soberana voluntad. Señor, estamos en tus manos, estamos a tu disposición. Me rindo a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Amén. Gloria al Señor. Todos somos testigos de las cosas que vemos y oímos, de cómo se siente la humanidad, no solamente de manera local, sino a nivel mundial. Hay mucha incertidumbre, hay mucha violencia, hay tanta desconfianza que, pues, como resultado podemos ver una gran insatisfacción de manera personal en la familia, en los gobiernos locales y también en el mundo entero. La gente pregunta, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasará?
o por qué se están dando las cosas. Hay una porción donde el salmista se pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Cuál es la razón, verdad, de las protestas, de las inconformidades y de tantas cosas? Bueno, el apóstol Pablo, dirigiendo una pequeña carta a Timoteo, le habla de los tiempos peligrosos que habrían de venir. Y describe también el apóstol la conducta de las personas. Habla de hombres contumaces, habla de personas desalmadas, implacables, dice, despiadados. Entonces, esa es la humanidad que vemos, ¿verdad? Ese es el mundo, hermano, donde nosotros estamos. Y por eso, ¿verdad? El apóstol Pedro, siendo un hombre llamado como una persona de pocas letras, se dice que les decían que eran hombres del vulgo, de la gente común, ¿verdad? Pedro no era un literario, no era un poeta, no era nada más que su profesión era pescador. Entonces, pero ¿cómo él alcanza a concebir y detenerse quizás para decirle a alguien que escribiera estas palabras? Pero no era él, sino que era el poder de Dios, la soberanía del Espíritu Santo, tomando, ¿verdad?, el corazón y la mente de este pescador para poder decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Amados hermanos, cuando Cristo, ¿verdad?, vino a esta tierra, Él traía un propósito. Él traía una vida que entregar para que se cumpliese todo lo que se había dicho de su personalidad. Todo el trabajo, todo el sacrificio, desde el Génesis hasta terminar los evangelios. Y luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No solamente son preciosas las promesas de Dios, no solamente, ¿verdad?, son grandísimas, sino que a veces son inexplicables. A veces son, hermano, difícil de poderlas entender, de poderlas discernir, porque aún ¿cuántos de nosotros, hermano, como cristianos, y diga que, verdad, en esta congregación, yo diría, somos bastante bienaventurados, bastante bendecidos, en que la mayoría de ustedes se esfuerza tanto para poder estar, ya sea el martes o ya sea el miércoles, y cuántos estamos, hermano, los días sábados en las reuniones familiares. Y el domingo, ustedes, ¿verdad?, en calidad de esfuerzo, en calidad de esmero, aquí estamos en el frío, aquí estamos en el calor, aquí estamos, hermano, los más días que podamos estar. Y eso es una bendición maravillosa de parte del Señor para cada uno de nosotros. Ahora, hablando de estas preciosas y grandísimas promesas, el propósito es para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Nosotros, amados hermanos, tenemos esas grandísimas y preciosas promesas, pero aún con todo, congregándonos de manera regular,
tratando de oír las enseñanzas, siempre, ¿verdad? A veces nos agobia la tristeza. En repetidas veces yo llamo a la hermana Caridad, llamo a mis hijos para que oren por mí, porque les digo yo, me ha dado una gran tristeza que yo no sé ni por qué, ni de dónde, ni cuándo. Yo quiero que oren por mí. Y aunque me ve usted a veces, ¿verdad?, con cara de coraje, ¿verdad?, con que no me gusta perderme un culto, ¿verdad?, termino llorando y dicen los muchachos, ¿verdad?, encima de mí, ¿verdad? Cálmese, papá, tranquilo, papá, ¿verdad? Entonces, si usted ha llorado, pues dele gloria a Dios, porque es un llorón, ¿verdad?, necesitado. Porque cuando se hace el bravo, entonces le va peor. No hay solución. Pero cuánta gente dice, gracias hermano, gracias hermana por haberme escuchado. Perdone, ¿verdad?, con la gran llorada que he pegado. Y mire, ya lo llené de mocos, dice, ¿verdad? Pero ya nos sentimos mejor. Y qué bendición, hermano, ¿verdad? Entonces, el estar con preocupación, con aflicción, algunas veces podríamos ser, como le dijera, vistos quizás por alguien que quizás no sabe lo que podamos estar pasando, pero sabe que en medio de este mundo, lo normal, ¿verdad?, lo natural es que nos podamos afligir, nos podamos angustiar. Y por eso me gusta cómo el apóstol Juan, ¿verdad?, dice las siguientes palabras en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, donde se cierra el capítulo con el versículo 33, diciendo Dios a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo: estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. Si estamos en Cristo, ¿verdad?, el Señor ha dicho que debemos de tener paz. Amén. Y tener paz es estar tranquilo. Tener paz es estar confiados. Tener paz es tener esperanza. Y luego dice, en el mundo, ¿verdad?, en medio de este mundo donde nos movemos, donde dormimos, donde comemos, donde vivimos, dice que vamos a tener aflicción. O sea que la aflicción, cuando a usted le venga, eso dentro de lo humano es normal. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Gloria, honra, poder y honor a nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, esa debe de ser la diferencia, que nosotros estamos en un mundo de mucho riesgo, de mucha violencia, pero este es el énfasis del mensaje en esta mañana, que nosotros, hermano, estamos bajo promesa como creyentes en Cristo Jesús. La idea es captar que aunque físicamente nos parezcamos a varias personas, yo no sé a cuántas veces le han dicho a usted se parece a un señor o a un joven, en repetidas veces, ¿verdad? Pero la condición espiritual de un cristiano es 100% diferente, al menos debe de ser, con la gente que no es de Cristo. Por eso, hermano, podemos ver que en la palabra de Dios encontramos ejemplos de los cuales podemos aprender. Por mencionar uno de ellos, podemos ver la vida de Abraham. No dice la Escritura mucho acerca de el estatus, ¿verdad? Sí hay
aspectos históricos de cómo pudo haber sido la vida en Ur, en la tierra de los caldeos, cuando Abraham vivió en ese lugar, en esos tiempos. Lo que sí podemos ver es una vida muy familiar, porque habla del padre de Abraham, de los hermanos de Abraham y aún del sobrino. No se habla de una vida desastrosa de Abraham, no se habla de una vida de miseria, sino que aparentemente en el círculo, ¿verdad?, era una vida estable, era una vida que tenía, ¿verdad?, lo normal o lo común, sabiendo, ¿verdad?, que ya estaba de 75 años, que su mujer era estéril, pero que ahí en esa tierra, en medio de esas multitudes, Dios pone sus ojos en este hombre llamado Abraham. Y ahí vemos en el capítulo 12 del Génesis cómo Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando le dijo estas palabras, no era simplemente para hacerlo un aventurero, no era para hacerlo un caminante, un experimentador, sino porque tenía un plan específico para él, tenía un programa de vida. Lo que podemos ver, ¿verdad?, a manera de criterio personal, podemos ver que Dios lo sacó de ahí para mostrarle su propósito, para mostrarle, ¿verdad?, cómo Dios quería sacarlo de una rutina, de algo que quizás pudo no haber estado cómodo. Entonces empieza Dios a trazarle el plan de su vida y empieza Abraham a tratar de captar poco a poco, a ir experimentando, y Dios le alimentaba su fe, Dios le prometía sus palabras, y lo bueno de él era que le creía a Dios, le creía a Dios, y eso lo fue llevando, ¿verdad? Yo me imagino como cuando el padre o la madre le están tratando de enseñar a caminar a su hijito, ¿verdad? Lo primero que hace el niño es poderse parar. Ya cuando está paradito, usted sabe cómo le cuesta establecerse, ¿verdad? Y luego le dice un pasito, y así va. Luego otro pasito y el papá se va alejando, ¿verdad? Mire, Abraham no fue un especialista en embarazarse de la fe de una sola vez. Él batalló mucho, le costó bastante. Hubieron momentos que dentro de él mismo decía: ¿de qué me sirve todo lo que tengo? Quizás pudo haber pensado, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, me lo imagino yo. Quizás pudo haber pensado: ¿para qué salí de allá? Si ni siquiera he podido concebir quién me va a heredar. Y hasta eso sí lo dice, ¿verdad? Este Damaseno, ¿verdad?, se la va a calar, va a recibir todo lo que Dios me ha dado. Y Dios, ¿verdad?, que conoce el corazón, que conoce la mente, le habla y le dice: no es como tú estás pensando. En la grabación del programa de ayer mencionábamos unos versículos de Isaías 55, donde dice: mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Mi manera de hacer las cosas no son como tú, ¿verdad?, te lo imaginas o quieres que se haga. Hablábamos de el error gravísimo, ¿verdad?, de podérsele adelantar a Dios o de quererle ganar a Dios por hacer las cosas antes que Dios las haga. Y por eso, hermano, Abraham se equivocó. Pero mire lo que dice el versículo 17, el capítulo 17, versículo 4 del Génesis. Génesis 17, 4. He aquí, dice el Señor a Abraham, mi pacto es contigo.
A veces, hermano, Dios habla de manera muy personal, de manera muy específica. Dios puede hablar a una congregación, pero quizás haya un corazón, haya una persona que Dios se esté dirigiendo de manera muy personal. Yo desconozco la condición que usted pueda tener, pero Dios no ignora absolutamente nada. He aquí, le dijo Dios a Abraham, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y luego el versículo 6 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Él, desde que fue llamado por Dios, entró bajo la protección divina. Entró, hermanos, bajo las promesas, como también nosotros, el haber venido a Cristo. Hacemos énfasis en esto. El estar en Cristo no es solamente ser miembro de una congregación. El estar en Cristo no solamente es tener una Biblia. El estar en Cristo es haberle creído a Él, de que nuestros pecados son perdonados, de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, de que Dios tiene palabras de bendición en los peores tiempos de nuestra vida, en las peores circunstancias. Dios nunca, oiga bien, nunca le falló a Abraham. Hay un versículo que podemos ver en el libro de Éxodo, ¿verdad?, acerca de las promesas que Dios le hace a Abraham, muy relevantes, como también podemos ver en el libro de Josué, otro versículo maravilloso que dice que Dios, ¿verdad?, le cumplió todas las promesas que le hizo a Josué. Ni una de ellas dejó de cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dígale al que está a su lado, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y para siempre es su misericordia. Todas, oiga bien, las naciones fuimos bendecidas por los principios que este hombre llamado Abraham le creyó a Dios. Dios le dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. Ahora en Cristo, hermanos, que le quede bien claro, si usted se ha sentido o piensan otros o usted mismo que es un religioso más, no es así. No es así. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente, como dice la gente, hablando de crítica sin conocimiento, porque hay, ¿verdad?, hay algunos que dicen es una crítica constructiva. Pero la gente que habla de los cristianos evangélicos sin el conocimiento de la palabra de Dios está 100% equivocada. Porque a cada creyente, a cada cristiano que tiene la convicción, ¿verdad?, de ser cristiano, de haber confesado sus pecados, no es la religión, no es la denominación, sino que es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios que nos dice en Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no somos un religioso más. No somos, hermano, un grupo de fanáticos.
No somos un grupo de frenéticos que vamos a andar, hermano, como emocionados unos días y luego todos confundidos. No, la sana doctrina no confunde, porque la sana doctrina es palabra de Dios. Es el extracto de la Biblia para que seamos edificados, para que seamos bendecidos, para que seamos orientados. Los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. De Dios. Aleluya. Amados hermanos, si hay alguien esta mañana, ya sea que esté aquí en este santuario o que nos esté sintonizando en la radio o en la televisión, quizás hayan miles de personas resentidas porque su papá no se responsabilizó, su papá lo negó o su mamá lo regaló. Bueno, pero no estamos en este mundo por una casualidad, sino porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y al venir a Cristo, nos está diciendo la Escritura, no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No, Señor, sino que a Dios mismo le plació comprarnos en la cruz del Calvario para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. No en el patrón electoral para que seamos engañados por la corrupción de la política, sino en el libro de Dios. En el libro de Dios. En el capítulo 15, siempre del Evangelio de Juan, algunas veces le recomendamos a los hermanos en los cultos de oración marcar versículos claves. Cuando usted se sienta desanimado, desprotegido, mire lo que la Escritura le dice de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué somos cristianos? Algunos dicen, no, hermano, es que fíjese que yo todo el tiempo fui bien tranquilo, sí, delante de los demás, ¿verdad? No, yo fui bien calmado. Pero dice el Señor en este capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está triste usted, pidamos al Señor espíritu de alegría. ¿Tiene algún deseo, hermano, en su corazón? Si le cree a Dios, Él es el Todopoderoso. Él es el Dios fiel. Él es el Dios Todopoderoso. Y si regresamos al capítulo 10, siempre del Evangelio de Juan, nos dice la Escritura, versículo 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios, ¿verdad? Por medio del Evangelio de Cristo nos llama ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja tiene, ¿verdad? Una condición que es dócil, que es nerviosa, que se asusta fácilmente, que se incomoda donde hay demasiado ruido, demasiado inseguridad. Por eso el Señor dice, mis ovejas. Cuando venimos a Cristo, oímos la voz de Él, lo conocemos y le seguimos. Y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esto, mire qué precioso, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Como hijos de Dios, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. En estos
versículos, amados hermanos, podemos ver una variedad de promesas por las cuales nosotros, como hijos de Dios, estamos protegidos. Y no podemos pasar por alto la condición de algunos que pudiera haber un sentimiento de culpa donde quizás podemos decirlo, le he fallado mucho a Dios. He estado en situaciones donde quizás mejor me quedo, porque por ahí viene el pensamiento de desmoralizarse. Por ahí viene la idea de ya no seguir. Por ahí viene la idea cuando ya no estamos motivados. Pero no podemos ignorar las promesas de Dios, como las cuales dijo el profeta Isaías, que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Amados, creo que la medicina inmediata al tener sentimiento de culpabilidad es reconocer que cuando le fallamos a Dios, cuando cometemos pecado, ya sabemos que no podemos vivir en el pecado. Y es bueno tener esa señal. Es bueno saber que le fallamos a Dios, que estamos expuestos, y el problema realmente no es que le hayamos fallado. El problema es que nos conformemos en el pecado. Si le fallamos a Dios, qué bueno es saberlo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es templo de Dios, que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a la nación de Israel en los tiempos de Salomón. Es un versículo que la iglesia cristiana lo conoce muy bien. Se anuncian a través de los medios y se usa mucho en las reuniones de oración. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, Dios le dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. El pecado, todos sabemos que trae consecuencias. El pecado nos deprime. El pecado nos entristece. El pecado nos aleja de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, ahí viene la soledad. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados por los estragos del pecado, sino que ahí está la medicina en el versículo 14. Si mi pueblo, si mi hijo, si mi siervo, si mi sierva se humillare, amén. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la medicina. Esa es la medicina. Humillarnos. Señor, esto he hecho. Señor, te he fallado. Caí, Señor, como perro. Caí, Señor, comiéndome el vómito que no tenía que hacerlo. He perdido la decencia. Pero creo, Señor, que tu amor es grande, que tu poder es maravilloso y que tú tienes la misericordia de poderme perdonar. ¿Y qué dice el versículo 15 después de haber hecho eso? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí es donde estamos de rodillas. Ahí está la gracia de Dios fluyendo. Luego dice Pablo en 2 de Corintios
capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Que Dios nos ama, que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios está dispuesto, hermano, a levantarnos, que Dios está dispuesto cuando nosotros reconocemos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre dígale, Señor, creo en ti. Señor, dame la permanencia de ese temor. Dame la seguridad que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Que tú estás, Señor, en la habitación donde duermo. Que tú vas conmigo en ese vehículo, Señor. Que tú estás cuando voy a hacer mi aseo personal. Que tú estás en mi teléfono. Que tú estás en la computadora. Que tú estás, Señor, en todo lugar. Y si tenemos ese temor, aunque el pecado nos asedie, aunque el pecado nos agobie, el Espíritu Santo va a estar diciendo, eso no es bueno. Eso no es bueno. Como cuando se le está enseñando al niño, ¿verdad? No, coma bien. No abre la boca cuando esté comiendo, no esté hablando. Mi papá era un campesino redondo, no sabía letras, nada. Pero nosotros no podíamos hablar cuando teníamos el bocado en la boca y lo estábamos masticando. Tenía una varita de bambú, ¿verdad? Y él, como ya había dado todas las indicaciones, de un extremo de la mesa sacaba su vara y ¡plin! El palancacito, ya uno ya. ¿Se ha fijado que hay gente que está hablando y tiene toda la máquina remoliendo todo el... ¿Se ha fijado usted? Bueno, ¿cree que hemos aprendido eso esta mañana? ¿No estar hablando con la boca llena? No podemos contaminarnos de ninguna clase. A veces usted está viendo una noticia en el periódico electrónico, ¡pum! Sale ahí la pornografía. Ahí sale. Bueno, y este cuadro, y a veces usted cuando quiere marcar la X que desaparezca, automáticamente se va a otra cosa. Estamos asediados, ¿verdad? Estamos asediados. Tan asediados estamos que a veces hasta nos autoengañamos con ese Facebook diciendo que tiene tantos amigos y ni sabe quiénes son, ni sabe dónde viven, ni en qué trabajan. Pero dice que son sus amigos. Amigo es aquel que usted lo saluda, que usted platica con él, que le ve la cara. A veces la hermana Caridad me dice, ¿vas a hablar con el hermano o con la hermana fulana? Sí, no mandes mensaje, tened cuidado porque no vamos a ver la expresión que va a presentar cuando lea. Tenés razón, le digo. Mejor personalmente. Porque a veces se malentiende y se equivoca todo. Hermanos, el Espíritu del Señor es apacible y nosotros podemos acercarnos a Él, aunque Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios de paz y es un Dios de ira. Es un Dios, hermano, de consolación y es un Dios que puede hacer desaparecer todo lo que Él quiere. Por eso debemos de tener mucho cuidado. La nación de Israel había caído en una crisis terrible en los tiempos del profeta Isaías. Y ellos se sentían muy desmoralizados, muy afligidos, muy preocupados. Y en el capítulo 40 de Isaías, Dios le había hablado por medio de su siervo diciendo, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Y luego los compara con la juventud,
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. En el capítulo 41, versículo 8 al 10, Dios le recuerda por medio de su siervo a Israel: pero tú, Israel, si nosotros tomamos esas promesas, pero tú, hijo de Cristo Jesús, tú como cristiano, siervo mío eres. Le menciona el nombre a la simiente de las 12 tribus. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Oiga, ¿cómo dice acá? Mi amigo. Abraham fue mi amigo. Yo platiqué con él. Yo fui a la tienda de él. Él me preparó comida. Yo estuve ahí. Él es mi amigo. Y luego dice: porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A quién le dijo estas palabras primero? A Josué. ¿Por qué? Porque Josué estaba en un gran riesgo, en una gran aflicción, en grandes problemas, en grandes batallas, en grandes guerras, no solamente de los enemigos, sino de la gente misma que estaba a su alrededor. Amados, el Señor tiene planes para nosotros. El Señor habló a Israel respecto a estas promesas en medio de una crisis terrible. Mire lo que dice el capítulo 43 del versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y el versículo 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quiere tomar esa palabra para su vida? Tomémosla. Es palabra de Dios. Es bendición para cada uno. ¿Por qué decimos todas estas porciones, amado? ¿Solamente por alimentar el ego? No, Señor. No, Dios está hablando a nuestro espíritu. El versículo 15 de este capítulo 43 dice: yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. Versículo 25 de Isaías 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él es. Si hay un pecado que te está afectando, no hay otra medicina que poderlo confesar. El apóstol Pablo, hablando de las promesas, dijo
en el capítulo 4 a los Filipenses. Si usted es hijo de Dios, y si hay alguien que nos está escuchando, está triste, está incómodo, el Señor dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros cuerpos o vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Cómo nos vamos a humillar? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hay ansiedad en usted? ¿Hay algo que le incomoda? Cristo es la medicina. Estamos bajo promesa. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.